1990 se ha venido reconstruyendo el tejido cultural que implica la lectura, la creación, la edición de los libros en nuestro país. Y estas conversaciones urgentes lo que buscan es visibilizar el ecosistema del libro y la lectura, porque no basta con escribir un buen libro, no basta con editar un precioso libro como este. ¿Cómo llegan los libros a las librerías? ¿Cómo llegan a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas de aula? La distribución es un eslabón de la precaria cadena del libro en nuestro país. Esa es la parte comercial y la menos conocida. Los invito o les comparto el antecedente, cómo lo ve la política del libro publicada el año pasado. Las debilidades del circuito de distribución del libro se reflejan también en la existencia de pocas librerías y las consiguientes dificultades para incluir la diversidad de la oferta editorial, especialmente de los segmentos micro y pequeños, que son los que mayoritariamente publican a los libros chilenos en nuestro país. La pregunta entonces es, ¿cómo se mueven los libros en Chile? Para ello conversaremos con Sergio Toledo, de Liberalia, con Claudia Aguirre, de La Comuna, y Francisco Aranda, de El Ático. Bienvenidos. Estamos en Liberal y vamos a conversar con Sergio Toledo, quien está en el mundo del libro desde el año 1987. Sergio, ¿cómo se pueden entender a grandes rasgos los canales de distribución de los libros en nuestro país? A ver, en Chile tenemos varios canales de distribución del libro, siendo los más importantes las librerías y las bibliotecas escolares, bibliotecas públicas también. Las universitarias. Fundamentalmente las de las universidades. Y por otro lado también grandes superficies, que también por ahí tenemos algo. Ah, claro, los supermercados que también entraron que es bastante discutido eso. Ahora, para entender cómo circula el libro, para quienes no entienden nada, ustedes lo dirían como mercado público, mercado privado. ¿Es difícil entrar con los libros? Ustedes traen libros extranjeros, también además son editorial. ¿Es muy difícil ingresar con los libros? Comercializar un libro es difícil en general, no es lo mismo que comercializar el pan, no es para nada. Claro, todos necesitan comer pan, pero no todos quieren, lamentablemente. O no todos leen también, ¿ya? Pero bueno, la comercialización del libro es compleja, es difícil. Tiene mucho de encantamiento, mucho de conocimientos previos, hay que hablar con mucha gente de pronto. Es también una labor bastante gruesa en términos de trabajo, de mucho tiempo. De pronto puede suceder que un libro como el que tenemos acá puede estar ahí en las manos de un seleccionador de material dentro de la biblioteca un mes, como puede estar un año, hasta que efectivamente digas, ¿sabes qué? Sí, vamos a comprar el libro para tenerlo en nuestras bibliotecas. En general, el dinero que está desde el Estado disponible para invertir en bibliotecas públicas ha ido aumentando de manera ostensible. Sí. Y eso ha ido, claro, permitiendo que la industria editorial vaya avanzando. Para que el Estado compre libros, que es el mayor comprador en Chile, la librería es una cadena menor. Para que el Estado compre libros hay que pertenecer a un sistema, a un mercado público, pero más allá de lo técnico, ¿cómo entender, cómo se hacen las compras del Estado? Ciertamente el Estado es el mayor comprador de libros en este país, desde el año 1990 o quizás por ahí, al comienzo de este nuevo proceso democrático, podríamos llamar. Comienza una serie de políticas públicas a desarrollarse en este país, entre ellos una reforma educacional, entre ellos también una mirada hacia lo que significa recuperar bibliotecas y aumentar también la dotación de bibliotecas en el país,
eso tiene que ir aparejado, sí o no, con una forma para hacer las compras, de una manera que sea transparente, organizada. ¿Y es tan transparente? Sí, yo diría que sí, en su forma es bastante transparente. Porque lo que está diciendo Editores de Chile justamente es que lo que falta por parte del Ministerio de Educación es que visibilicen o den a conocer los objetivos o cuáles fueron los criterios para seleccionar esos finalmente 298 títulos. En una primera instancia habían seleccionado más de 1000. ¿Son claros los criterios que tiene el Estado para la adquisición de libros? Porque, insisto, es permanente la queja de los editores chilenos. Yo creo que sí, solo que de pronto hay que acercarse a preguntar, porque yo creo que hay falta también de parte nuestra una acción un poco más proactiva de acercarnos al Estado y decirle, señor Estado, ¿qué necesita? ¿Por qué tanta producción extranjera en este país? ¿Por qué copa de una u otra manera en un 70, en un 80% las compras del Estado? Es porque también nosotros ya no hemos sido capaces de generar los contenidos o incorporarlo al soporte libro de estos contenidos, porque puede estar en la internet, pero luego no lo hemos llevado a este soporte. Entonces nos falta a nosotros también un poco más de actitud para poder ir incorporando nuevos contenidos a nuestros catálogos. No hemos quedado mucho, por ejemplo, lo que es la poesía, lo que es la narrativa, pero por ejemplo nos falta crecer muchísimo en lo que tenga que ver con contenidos más prácticos. ¿Cómo se puede lograr estar en una vitrina? O antes que eso, ¿cómo poder ingresar a una librería? ¿Es muy difícil? Nosotros, para poder ingresar a una cadena como Feria Chilena del Libro, tenemos que convencer con nuestros libros al comprador, al seleccionador, para que decida tener una cantidad de X de títulos, qué sé yo. Cuando hay tanto título que de pronto, por ejemplo, dentro de lo que es solo narrativa, debe haber una cantidad increíble de títulos en este país dando vueltas. Entonces, convencer a un librero, a un seleccionador, de que lleve tal o cual autor con tal o cual temática, es una tarea a veces un poco larga, pero... Pero en narrativa puede ser más fácil, pero claro, ¿qué pasa con pensamiento? Por ejemplo, ensayo, se ve poco. Se ve poco, sí, se ve poco, porque también no se lee tanto ensayo. Yo creo que tiene que ver justamente porque los libreros buscan aquellos materiales que efectivamente la gente les pide. Antes de terminar, ¿cuál es el aspecto más débil o que dificulta la tarea de un distribuidor hoy día en Chile? La comercialización de libros se perfecciona cuando se logra cobrar lo que se vende. Eso quiere decir que los libreros son libreros, malos pagadores. Digamos que retrasan sus pagos y eso significa que se alargan mucho los procesos. De pronto, por ejemplo, nosotros como distribuidores traemos novedades al país, no sé, 100, 200 títulos mensuales que vamos trayendo de novedades. No las podemos ir incorporando rápidamente en las librerías porque, tenemos que solucionar algunos temas de tipo administrativos. Pendientes. Pendientes, exactamente. Entonces, gracias, Sergio. Gracias a ti. Nos encantó estar en esta preciosa bodega de Liberalia. Veíamos cómo salían las camionetas y vamos a ir justamente ahora a otro sector de la capital, ahí por Mata Oriente, a ver otra bodega más pequeña, porque son de la edición chilena, y para conversar con ellas para entender cómo va ingresando el libro chileno a librerías o a lo que significa el mercado público. Así que muchas gracias por haber estado en estas conversaciones.
Bueno, la comuna en la que estamos es la de Claudia Aguirre. Es una distribuidora que nació en el año 2002 y a partir de entonces se han especializado en los libros de los libros independientes, de lo que es la edición chilena. Ya tiene 25 editoriales que está distribuyendo por Santiago y por también todo Chile, porque Santiago no es Chile. Y también estamos con Francisco Aranda, él es de Lático, una empresa especializada en abastecer al Estado. Y de lo que hablábamos recién con Sergio Toledo a propósito de estos convenios marco y que hay que postular y alimentar todas estas bibliotecas públicas o bibliotecas escolares. Bienvenidos ambos a Vuelan las Plumas. ¿Cómo o cuán difícil es que un librero se entusiasme y logre decirte, sabes que ya, acepto tener a un editor o a un libro chileno en mi vitrina? Bueno, las librerías en general tienen una política, claro, de trabajar mucho con el bestseller o lo que la gente demanda para sus propias ventas. Entonces, como hacer la presentación de cada una de las editoriales independientes que a veces quedaban muy relegadas, o ellos también tienen muy buena disposición y son asequibles a recibirlas, pero si uno no les entrega la información necesaria, quedan relegadas. Entonces... Ya, eso es decir, pero finalmente igual es difícil convencerlos, porque cuando uno va y ve las librerías, por lo menos las vitrinas de las librerías en Santiago, es decir, uno no ve mucha variedad ni de edición independiente. Claro, sí, no es fácil, pero tampoco ha sido tan difícil ni tan complicado. Creo que al final también va un poco de la mano de la gestión, de la empatía, del buen producto que uno les va a ofrecer. En tu caso, Sí. Francisco, en el Ático ustedes se dedican es decir, ustedes no van a las librerías, sino que trabajan directamente con el Estado. Claro. Cuéntame un poco cómo es eso. A ver, nosotros hacemos el negocio un poco al revés. Ya. Lo que nosotros hacemos es ir al Estado y decirle al Estado, a ver, señores, ustedes, ¿qué es lo que necesitan? Y el Estado nos dice, mira, en algunas ocasiones necesitamos más o menos dramaturgia, por ejemplo. Entonces nosotros vamos y buscamos también editoriales que tengan dramaturgia chilena contemporánea y le decimos, mire, ¿sabes qué? El Estado también quiere comprarte a ti. Entonces nosotros facilitamos esa unión y adquirimos ese producto y lo ponemos a disposición en convenio marco para que las diferentes unidades del Estado lo puedan adquirir, porque si no, no tiene otra forma, por un tema de transparencia de compras públicas. Entonces, principalmente nosotros hemos querido cambiarle un poco la vuelta. Ya. Vamos nosotros al Estado y lo ofrecemos. Hay proyectos fundamentales como Bibliometro, proyectos de cárceles, o proyectos como Sistema de Biblioredes, Sí. o algunas unidades de las DIVAM regionales y de Santiago, que nos dicen, mira, sabes que nos gustaría literatura de este tipo, literatura gráfica, literatura chilena contemporánea, juvenil. Pero Entonces, ellos saben que tú tienes libros chilenos. nosotros traemos Pero lo que nos ustedes, pide claro. el Estado, Ya. principalmente. Pero también puede ser extranjero. Puede ser extranjero. De hecho, muchas ferias internacionales, como la de Colombia o la de Buenos Aires, van gente del Estado a esas instancias y ubican cierto material y le dicen, mira, ¿sabes qué? Ponte en contacto con, Ya. en este caso el Ático, ya que él puede subir tu material a convenio marco para que nosotros poder adquirirlo. Ya, ahí tenemos entonces, subir este convenio marco tiene toda un sistema y ha sido un poco cuestionado a propósito de las bibliotecas CRA, Sí. de estos 298 títulos, de los cuales nos encontramos que menos del 25% de literatura. nacionales. Claro, es libro chileno, Sí. no literatura, sino que el libro chileno, y, bueno, y claramente vulnerando los principios que el propio Estado se ha planteado a través de esta política del libro que señala que hay que estimular la industria editorial a través de compras públicas. Exacto. Y como que el Estado se pisa la cola. En verdad, sí. Sí, es como que se va dificultando un poco llegar hasta donde ellos, porque claro, la selección muchas veces no es tan transparente como uno quisiera. Como que ellos no ponen claro los requisitos, o como que claro, lo que dice Francisco, sí, efectivamente, ellos nos dicen necesitamos esto, pero parece que no es tan claro. No es tan claro. Y de hecho, entre ellos hay mucha información distinta entre las partes del mismo ministerio. Como que uno te entrega una información, el otro, y también... Bueno, porque por una parte está el Ministerio de Educación, Claro, por otra parte está la DIVAM. exacto.
Es decir, son Lo que pasa es que distintas yo creo que hay instancias que de hacer- compra, son dos, bueno, nosotros no es ministerio, pero dos ministerios. Yo creo que hace una diferencia. Lo que pasa es que una cosa son las compras, digamos, menores, donde realmente sí se busca tratar de meter a ciertos productos, perdón por la palabra producto, Sí. pero sí se trata de buscar ciertos libros de literatura chilena y están. Yo he visto proyectos tanto el Bibliometro como en la Iván de San Sí, Bernardo, aparecen donde en tratan de hacer ciertas cosas. Yo creo que el problema se suscita más cuando son compras muy grandes. ¿Ya? Claro. Cuando hacemos compras Bueno, muy bueno, que grandes. eso le salva el año a Claro, cualquiera. Claro, y son, entonces- o sea, en particular son las del CRAI, las Claro. del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, las que potencian las editoriales independientes Claro. y que muchas de ellas sobreviven durante todo un proceso de un año para programar sus ediciones. Sí, porque las bibliotecas públicas y universitarias se nutren del libro nacional. A ver, mira, es relativo, Es poco, es sí. poco. Lo que pasa es que hay un tema también que yo siempre he estado abogando al hecho de que, a ver, yo no quiero, y lo pongo vista comercial, yo no quiero sonar como que tengamos que subvencionar el libro per se nacional. El libro chileno es bueno, ¿ya? Se defiende solo, no necesita que se subvencione. Obviamente hay libros muy buenos y libros muy malos, y libros malos que no tienen que estar. Yo no soy quien para decirlo, el público lo juzga, no yo. Pero yo creo que lo que nos hace falta más a las editoriales nacionales es difusión. Que el Estado más ayude a difundir más el material para que puedan tener una especie de equilibrio de la imagen que se presenta como producto. ¿Ya? No voy a poder comparar un transatlántico como Planeta, por ejemplo, que viene con una campaña publicitaria enorme, donde un libro que puede ser muy bueno, pero no lo ve nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese libro lo conozca más gente? Claro. Y ese es el trabajo tuyo, porque Claro. ir a convencer a los libreros. Pero al librero, pero no al público lector. Nosotros tenemos que llegar al público lector con la información. Eso es lo que yo Bueno, siempre para he eso pensado. estamos los mediadores. Exactamente. A ver, ¿cómo podemos entender un poco el precio del libro? Porque una de las razones que siempre se esgriman en Chile, y por cierto que es cierto, tenemos un 19% de IVA, De IVA. que grava a los libros, es discutible y lo daña, eso lo sabemos. Pero ya tener un libro en tus manos, ¿cómo va agregando valor hasta que está en librería? Claro, el tema de los costos va desde que la editorial crea su libro y tiene sus gastos de impresión y todo lo que significa la edición. Luego de eso se le aplica el margen de utilidad que es de la distribuidora y finalmente ponemos el 40% que es el precio mercado que se utiliza para las consignaciones. ¿La distribuidora qué margen? Yo margino el 35%. Y eso es más o menos lo habitual, ¿no? Es lo habitual, sí. O sea, lo Sí, que sí, más o menos menos se que moviliza en el mercado. 35. Y luego... Viene el 40% de la librería y bueno, finalmente se agrega el IVA que Y entonces el el 19%. el libro, con lo que le costó a una editorial, tiene que sumarle 35 más 40, ya son 70, más 20 más, ya prácticamente doblar, Sí, o sea, o claro. doblar su precio Exacto. en, Para que salga al comercio, para que el usuario pueda adquirirlo. para que esté en librería. en Bueno, librería. eso es interesante y cuesta mucho entenderlo. Ahora, la relación tuya con las librerías, que no es lo que te pasa a ti, Francisco, pero sí lo que sufre la Claudia, y me gustaría que comentaras, porque acá en Chile existe el sistema de consignación. Sí. Es decir, acá entonces tenemos espacios de venta que son librerías, pero esas librerías no compran los libros que tienen ahí, sino que los libros pertenecen, en realidad, se los pasaste tú, como distribuidora. Claro, claro. Bueno, aquí hay una cadena de consignación al final, porque la editorial es el dueño, productor y dueño del material. Ya. Él me consigna a mí, porque Ya. me lo entrega en consignación. Yo se lo consigno a la librería. Entonces la cadena es esa. Finalmente, cuando la librería vende, me liquida mensualmente, yo le facturo, le mando las ventas a la editorial y él me factura a mí. Ya. Y así vamos rebajando los stocks y vamos todos sustentándonos. O sea, en verdad, yo paso a ser casi una bodega y una librería más para la editorial. Claro. En el fondo yo estoy gestionando, haciendo gestiones administrativas, pero claro, yo también mantengo consignación. Son muy pocos los libros que uno pudiera llegar a comprar al contado sin saber cómo se va a movilizar o cuándo va a ser la demanda. Existe una política del Estado ahora para el pronto pago. A ver. Por ejemplo, el caso del CRA, que es una venta muy grande, Sí, claro. que si el Estado se demorara en pagar, quebrarían la mitad de las editoriales.
hay un proceso, digamos, para tratar de generar el pago lo más rápido posible. Pero eso es el Estado, para El variar. Estado. Sí, pero el Pero Estado. yo creo que ha funcionado. Sí, sí ha funcionado. Sí, ha funcionado. Es decir, Pero pero el el tema del Estado. Pero el Estado. Pero estamos hablando de, claro, Claro, de no, dentro librería. de lo que a mí me atañe, claro, algunas A- cosas distintas. Es decir, a ti te beneficia, pero tú en definitiva tienes que seguir lidiando con estos vicios que ya sabemos que están Exacto, en el todos mercado. en el mercado, claro. Claro, Y tú que has trabajado, ya tienes 25 editoriales pequeñas, entonces ¿tú crees que también ese es un eslabón que está, bueno, es un oficio, ¿no? Un oficio al que todavía le falta crecer y entender O sea, su rol? potenciarse. Yo además traigo unas editoriales argentinas, que es Ya. Cactus, Caja Negra, Mansalva, La Bestia Equilátera, y los chiquillos son súper entusiastas y se creen mucho el cuento. Bueno. Vienen, Claudia, hagamos ruta, visitamos las librerías, y en verdad yo le digo a los nacionales, y he tenido un par de reuniones con ellos para poder potenciar esto en este periodo del año que queda, de que se crean el cuento y se paren, si son editoriales nacionales, o sea, con mayor razón hay que potenciar. De que el producto es bueno y no esperar que tenga que llegar todo así porque tiene que llegar, o sea, porque yo escribo Por el libro magia. se tiene que vender. Claro. Y yo soy editorial, o sea, también somos editorial Forja, y en el caso mío, por ejemplo, nosotros tengo un par de autores que han llegado a vender 400 unidades en la Feria del Libro. ¿Ya? Y tú preguntas cómo eso, porque el tipo trabaja. Y les gusta y se les comprometen y molesta, firman y van y están ahí Entonces falta un atentos. poco también de comprometerse también con su propio libro y con las propias editoriales chilenas también. Claro, hay límites también, límites. porque Sí, a veces también. algunos se pasan No, para el otro sí, lado y también. un otros poco... que ya Sí. son momias. hay que buscar el equilibrio. Quiero recomendarles un libro. Es este libro de Mónica Echeverría. Se llama Háganme callar. ¿Lo leyeron? No. No he tenido el gusto. Bueno, este libro editado por Seibo, una editorial nacional, bueno, narra a modo testimonial desde la infancia de Mónica Echeverría, una niña aristocrática, nieta de Eliodoro Yáñez, nada menos, y que pasa después por una mujer luchadora, fundadora del Ictus, artista, y también como una mujer que está en la primera línea de lo que fue el Chile de fines de los 60, como esposa y, bueno, ahora viuda de Fernando Castillo Velasco. Lo interesante es que sus memorias se cruzan con lo que es su análisis de lo que es el Chile de hoy. Y para eso, para ello, digamos, lo que hace es que elige a 8 destacados hombres de la política nacional y a quienes conoció cuando eran jóvenes, exaltados, de izquierda, muy revolucionarios. Y va a donde ellos a preguntarles qué les pasó que terminaron siendo los adalides de este sistema neoliberal heredado de la dictadura. Los trata incluso de traidores. Por eso es que habla de interesante. háganme callar. ¿Quieren saber quiénes son esos 8 políticos? Tienen que leer el libro. Muchas gracias, soy Claudia, gracias Francisco. Nosotros nos reencontramos en otro programa con otro eslabón de esta gran cadena de la lectura y el libro en Chile. Ser librero es un eslabón muy importante porque vincula al libro con el ansiado lector. Hay que estar muy atento en qué libros tienen que entrar a las librerías y cuáles ya deben salir porque ya pasó su ciclo. Puede que la gente no crea lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Yo soy librero porque yo estoy feliz entre medio de los libros.